Agradeciendo a la librería Machado de las Salesas, a Aldo García, a Miguel García, que es el distribuidor de Machado Distribución, que nos ha ayudado siempre, por supuesto a Pilar Eusaquio. También quiero, a nombre mío y de Antón Sira Casariego, los tres que integramos la editorial Ladera Norte, agradecer públicamente a Juan Luis Cebrián que haya escogido esta editorial, que solo tiene un año de vida y que con gran esfuerzo está encontrando su lugar en el mundo editorial español para publicar un libro tan importante y tan emblemático como El Efecto Sánchez. Así que quería decirlo en público. Y nos sentimos también muy honrados de contar con Félix de Azúa y con Cayetana Álvarez de Toledo para esta sesión que se vaticina intensa e importante. A mí de Cayetana, que admiro mucho, desde su trabajo en la Asociación Cívica Libres e Iguales como portavoz, pero también en su trabajo como política, algo que es difícil encontrar hoy en el mundo político, y es la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y eso me parece que es elevar el nivel de la conversación pública donde es más importante, que es en el foro político. Uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero no puede negar que actúa con convicciones, y que eso en la política contemporánea es un lujo. Así que, Cayetana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por cierto, que su libro Políticamente Indeseable es altamente recomendable para descubrir justamente eso, las claves ocultas de la política partidista, al mismo tiempo que hace una autobiografía familiar muy emocionante. Así que estamos con un ser anfibio, intelectual y político al mismo tiempo, pero congruente. En el caso de Félix de Azúa me siento ridículo hablando yo de él, porque esto es una figura de la cultura española desde los 9 novísimos, aquella antología de poesía en Casteleta, hasta el presente, más de medio siglo al frente de las letras y de las ideas de España. Yo como lector de Félix he disfrutado mucho su mirada sobre las artes plásticas, por ejemplo su diccionario de artes plásticas, donde tiene una entrada sobre la bomba atómica, por ejemplo, para explicar cómo Hiroshima y Nagasaki tienen un efecto tan brutal sobre las conciencias que arrastran el arte posterior a ese hecho, ¿no? Me gustan mucho sus dos autobiografías, Autobiografía sin vida y Autobiografía de papel, en donde cuenta su vida sin contarla a través de los libros que ha leído y las obras de arte que ha admirado. Es un novelista enormemente brillante, que también he disfrutado toda la vida como lector. Pienso en la historia de un idiota contada por él mismo, un diario o El diario de un hombre humillado, que son dos novelas que salieron casi espalda con espalda y que son realmente maravillosas. Y en el caso de Félix también admiro al intelectual, al ensayista, al poeta que se compromete con su sociedad, y no deja de ser uno de los que han participado activamente en la lucha cívica contra el nacionalismo excluyente en Cataluña, desde el Foro Babel y antes. Es uno de los integrantes originales del grupo que dio pie al Partido Político de Ciudadanos, de la vieja tertulia del taxidermista, que se convirtió después en ese partido liberal tan importante. Así que la verdad es un lujo tenerte con nosotros, Félix, y que nos apoyes también en la editorial. Nos hizo un prólogo a uno de nuestros títulos, así que estamos muy contentos y agradecidos. Y en el caso de Juan Luis Cebrián es también absurdo que yo lo presente, pero sí me importa mucho en un mundo en donde se hacen descalificaciones salvajes y donde pueden destruir una trayectoria, una reputación con un tweet o una oleada de tweets, saber que el balance de vida de Juan Luis Cebrián es extraordinariamente positivo para las libertades en España. Y creo que lo que fue la transición a la democracia en España y la consolidación de sus libertades
no hubiera sido igual sin el periódico El País bajo el mando de Juan Luis Cebrián. Y además también, como toda esta mesa, con un pie en la política, un pie en la literatura, un pie en el mundo de las ideas, es un novelista muy interesante y tiene, yo creo, una de las mejores memorias que se han escrito en España en la segunda mitad del siglo XX, primera página, donde cuenta desde su nacimiento hasta el día que deja el periódico País en 1988. Perdón que me haya alargado, pero para mí era importante dar testimonio de estos agradecimientos antes de pasarle la palabra a Félix de Soto. Muchas gracias. ¿Se oye bien? No. Bueno. Tengo que darle algo. Buenas tardes. Es muy difícil presentar a Juan Luis Cebrián porque todo el mundo le conoce. Claro, no hay nada más difícil que presentar o describir o definir algo que es absolutamente conocido. Así que lo mejor que podría hacer es darle la palabra a Cayetana, que es muchísimo más inteligente y dirá cosas mucho más interesantes, pero como quiero cumplir mi obligación, diré dos tonterías. He conocido tres Juan Luis Cebrián. Parece uno solo, pero igual que otra deidad a la que no voy a nombrar, en realidad son tres. El primero que conocí fue el director del País. Los directores de periódicos, y aquí tenemos a más de uno, tienen una autoridad muy curiosa, muy para quienes somos sus empleados. Es una autoridad que viene de alguien que controla un negocio, es como si fuéramos un director de empresa, pero el material o los objetos que vende son extrañísimos, son la justicia y la libertad. Cuando es un buen director, naturalmente, hay otros que no se dedican a estas cosas. Pero si es un buen director, la materia que vende es la justicia y la libertad. Es decir, la buena información. Más tarde le conocí en su segunda faceta y es como miembro de la Real Academia, donde es mi colega. Nos sentamos al lado dentro de la enorme mesa de los claustros. Lo tengo a mi izquierda y somos como niños traviesos, nos pasamos toda la reunión cuchicheando y pasándonos informaciones casi siempre falsas. Y finalmente, el último Juan Luis que he conocido es mi colega en el trabajo, es un colega. Está conmigo en una publicación que se llama The Objective y que nosotros solemos llamar TO para evitar problemas con la en donde trabajamos los dos. Somos... ¡Ay, los tres, por Dios! Claro. No tendría yo que estar hablando. Bien, entonces el libro de Juan Luis, claro, es una recopilación de artículos, pero no importa si se han leído o no, yo ya los había leído, lo he vuelto a leer. Es una estupenda crónica de una decepción. Es un libro que nos explica, a veces con detalle, lo que ha pasado en este país del año 2018 al año 2024. ¿Y qué es lo que le ha pasado a él, además? Claro, lo que le ha pasado a él pues es prácticamente lo que nos ha pasado a todos, o a muchos, ¿no? Es ver como un gobierno que en principio
podía haber sido un gobierno democrático como cualquier otro, poco a poco se iba convirtiendo en un extraño gobierno que iba pareciéndose a una tiranía o algo para una satrapía, ¿no? No está muy claro el tipo de régimen al que está tendiendo. Está tendiendo hacia un régimen desagradable, pero que todavía no sabemos si será una dictadura, una satrapía o, como dice muy bien en el libro Juan Luis, un putiferio. De todos modos, Juan Luis empezó a percatarse de este cambio muy pronto. Ya en el 2019 empezó a ver que lo que él al principio podía haberlo tomado con más o menor simpatía, pero bueno, pues era un gobierno elegido democráticamente y había que ver qué iba a pasar aquí. Pero ya en el 2019 ya empezó a darse cuenta de que posiblemente aquel personaje que tenía un aspecto muy normal, como de dependiente del Corte Inglés, era en realidad un psicópata. En la página 27, por ejemplo, muy al principio, dice la siguiente frase. Dice, no estamos ante una crisis, una de las múltiples crisis de no estamos ante una crisis de gobierno, sino de Estado. Ya entonces se ha dado cuenta de que lo que peligraba no era un gobierno u otro, no, lo que estaba en peligro era el Estado. Eso es lo que me venía Bien. La actual situación a donde hemos llegado, a donde ha llegado el putiferio, no permite ya retórica. Si yo tuviera 50 años menos, les diría que ha llegado el momento de la acción y que dejémonos de palabras. Ya no es necesaria ninguna palabra, lo que es necesaria es la acción cívica. No estoy diciendo que nos convirtamos en Hamas, pero es necesaria la acción cívica. No sé yo si hay algún partido dispuesto a ello, partido con cara de ojos, claro. Luego a lo mejor nuestra querida Cayetana nos explica algo, pero realmente me parece que se ha terminado el momento de las palabras. Tendríamos que empezar con la acción. En todo caso, y para terminar, hay tres cuestiones que luego, si hay tiempo para la discusión y estas cosas, hay tres cosas que Juan Luis plantea en el libro que son de la máxima importancia. En primer lugar, plantea una reforma del título 8 de la Constitución, es decir, un replanteamiento del Estado de las Autonomías. Plantea, en segundo lugar, una reforma del sistema de representación. En la página 33 tendrán ustedes la cita. Y plantea una reforma de los medios de información. Hay una sección entera del libro dedicada al problema de la libertad de prensa, ¿no? Estas son las tres cuestiones, creo yo, más relevantes del libro, sobre las que podemos luego hablar si nos queda tiempo. Y le paso la palabra a mi querida Cayetana. Bueno, ¿esto también funciona? Sí. Pues a ver, yo empezaré por la primera página del libro que hoy presentamos, que está dedicado a la memoria de Jesús Polanco. Y al verlo pensé, pues si Polanco me viera hoy aquí, ¿qué diría? Pues que Juan Luis me ha vuelto loco. Porque mi primera acción dentro del PP, allá por 2007, fue orquestar, por así decirlo, el boicot a los medios del Grupo Prisa en respuesta a las declaraciones de Polanco en la Junta General de Accionistas. Polanco había calificado la gran manifestación que había organizado el PP contra las negociaciones de Zapatero con ETA
como franquismo puro y duro. Y sobre la labor de los periodistas de Prisa, había añadido, insisto, ante la Junta General de Accionistas, lo cual le daba una solemnidad especial, había dicho: es muy difícil ser neutral cuando una de las partes considera que todo vale con tal de recuperar el poder. En unos momentos en los que hay quien desea volver a la guerra civil. Si estos señores recuperan el poder, van a venir con unas ganas de revancha que a mí, personalmente, me da mucho miedo. Mariano Rajoy, Franco redivivo. En serio. El boicot acabó como, según T.S. Eliot, acaba el mundo en Los hombres huecos, cuando dice not with a bang, with a whimper. Dice no con un estruendo, sino con un gemido. Es decir, con una especie de anodino feilado. Pero la verdad es que mucho antes del incidente con Polanco, Cebrián ya era mis tiernos, pero avispados ojos, la encarnación mediática de Darth Vader, y por méritos propios. Ojo que a él la comparación le gustaba. De hecho, se hizo retratar con la máscara de Darth Vader en una famosísima portada de Jotdown, que nuestra añorada Marchis logró, pero que nunca se publicó, y ya me contarás por qué. La censuró. Se llegó a publicar. Pues esa maravillosa portada se vendió muchísimo. Salía él encantado con la máscara. Pues para mí Juan Luis era Darth Vader por dos motivos. El primero, por lo que decía en El futuro no es lo que era, que es su libro de conversaciones con Felipe González, que para mí era un libro importantísimo, crucial para entender lo que estaba pasando y lo que ha pasado en España. Y decía Juan Luis, y se lo he echado en cara muchas veces, con lo cual lo puedo hacer también hoy, este párrafo. Le decía: la sensación que percibo es que los del PP están felices porque son la derecha de siempre, la que colaboró con la dictadura decididamente porque la engendró, pero encima legitimada democráticamente. De algún modo es como si Franco se hubiera presentado a las elecciones y las hubiera ganado. Es decir, una vez más, la eterna demonización del PP. Y el segundo motivo por el cual me parecía Darth Vader es porque un artículo muy importante también que escribió El País una semana después de las elecciones autonómicas vascas del 2001, titulado El discurso del método. En él ahí Juan Luis expresaba su enorme alivio de que hubiera ganado el PNV, de Ibarretxe, y cargaba severamente contra Nicolás Redondo, contra Alianza, el pacto que habían suscrito Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor. Y a mí ese pacto me parecía un monumento a la modernidad y a lo moral. Era un pacto bendecido por Fernando Savater, y en mi opinión era la respuesta que el nacionalismo merecía, ¿no? Por su civilina legitimación del mundo de ETA, ¿no? Veníamos del pacto de Estella, Lizarra, y también por las propias ideas reaccionarias del PNV, es decir, Dios y ley vieja. Uf. Así que sí, Cebrián era para mí Darth Vader. Hasta que lo conocí, 16 años después. Juan Luis y yo nos conocimos en febrero de 2017. Yo había vuelto entonces al periodismo, al diario El Mundo, y entre mis obligaciones y mis placeres estaba entrevistar a personas inteligentes con cosas importantes que decir. Y Juan Luis venía a publicar el primer volumen de sus memorias, que las ha citado Ricardo, un libro realmente fundamental para entender la transición y la construcción de la opinión pública en España. Y aprovecho para preguntarle dónde está el segundo volumen de esas memorias. Estamos esperando todos hace tiempo. Contraviniendo una norma tácitamente establecida en el mundo de que a Juan Luis Cebrián no había que entrevistarlo por sus cruentas batallas con Pedro J., se me ocurrió pedir una entrevista y él aceptó. Y nos vimos en 2 sesiones. Yo recuerdo especialmente la segunda, que fue en un despacho en la Real Academia de la Lengua. Recuerdo el sol entrando así suave y albiés, una mañana de febrero, y que salí de allí literalmente saltando de euforia, de alegría, hacia la plaza, hacia la puerta de Alcalá. Las cosas que había dicho Cebrián. Entre ellas, insisto, febrero del 17, 8 meses antes del referéndum separatista del 1 de octubre, había dicho que el gobierno Rajoy tenía que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y meter a los insurrectos en la cárcel. Y esto explicado con un razonamiento claro y limpio de una persona que ha estudiado, conoce de primera mano
y entiende perfectamente el ejercicio del poder. Y traigo aquí un extracto de nuestro intercambio que voy a leer a un riesgo de excederme en el tiempo, que me ha concedido Ricardo Patuela amablemente, y vuestra paciencia. Él decía, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿y qué opina usted que debe hacer el gobierno ahora? Y él dice, sobre el que incumple la ley debe recaer todo el peso de la ley. Y si convocan un referéndum, hay que prohibirlo. Y si ignoran la prohibición, el artículo 155, suspendes el gobierno de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento, a 1, 2, 3 cargos públicos a los que hayan convocado el referéndum, acabados. Ocupas tú el poder. ¿Y entonces qué ocurriría? Le preguntaba yo. Y él dice, entonces el debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía. Y si se habla de enviar a la Guardia Civil, inmediatamente se dice, no, hombre, la Guardia Civil no. Pues ¿por qué no? La Guardia Civil está para lo que tenga que estar. También dicen con los mozos es suficiente. Pues no sé si sería suficiente. Y yo insistía. ¿Y por qué hay tanto miedo a decir esto que usted ha dicho con naturalidad? En sus editoriales, el país critica la efervescencia judicial y reclama sesiones al gobierno. Y Juan Luis contestaba, creo que el país ha sido bastante contundente. Yo cuento la historia empezando por el final. La sangre no llegará al río. Cataluña no va a ser independiente. Por lo tanto, los que pugnan por la independencia van a generar una frustración enorme, sobre todo entre los propios separatistas. Como la sociedad catalana todavía mantiene el CEN, esa frustración no se va a convertir en revuelta, salvo en el caso de grupúsculos reducidos. No habrá confrontación violenta, el conflicto derivará en depresión, incomodidad, falta de cohesión social, y eso va a ser malo para Cataluña y malo para España. Es curioso, dicen, Artur Mas a la cárcel imposible. No va a ir a la cárcel el yerno del rey, porque no va a ir a la cárcel Artur Mas. A la cárcel irá todo el que cometa un delito que conlleva cárcel. Luego hay un tema peor que ha denunciado el fiscal jefe de Cataluña, que es el odio. No es un fenómeno exclusivo de Cataluña. Todos los populismos, sean de derechas o de izquierdas, generan odio. Trump, Le Pen, Podemos. Es decir, un visionario. Como es lógico, la entrevista causó un revuelo mayúsculo y sobre todo una cúpula de prisa. Cebrián había roto un tabú, pero sobre todo había roto un muro, el que mantenía a la izquierda del mismo lado del nacionalismo frente al PP o a la derecha. Y eso es una novedad, era una novedad también en su biografía. Y ahí quería llegar. El libro que hoy presentamos probablemente sea la impugnación más cáustica y demoledora del sanchismo de cuantas se han publicado, y se han publicado muchísimas. Es el libro de un indignado con razón. Por supuesto, no es solo eso. Ricardo ha hecho un excelente trabajo de selección de los artículos de Juan Luis, y los hay sobre cantidad de asuntos cruciales que no son Sánchez, como la degradación de la política y la crisis de la democracia, dos de los temas favoritos en los que coincidimos, también sobre la reforma constitucional en la que discrepamos, y podemos hablar de eso a continuación, ¿no?, en el coloquio. Pero en esta primera intervención yo sí quiero detenerme en la cuestión central que a mi juicio este libro plantea, y que es decisiva tanto para entender la política española de los últimos 40 años como para encarar los siguientes 40. Y es ¿qué ha pasado exactamente en la izquierda política y mediática? ¿Y qué le ha pasado a Juan Luis? ¿Cuánto ha cambiado Cebrián y cuánto ha cambiado el Partido Socialista? Empecemos por Juan Luis. Si él y yo nos miramos con objetividad, convendríamos en que él ha cambiado más que yo. No digo que la coherencia sea una virtud. Por ejemplo, ser un racista a los 20 años y seguir siéndolo a los 50 es una coherencia aborrecible. Lo que sí digo es que no tengo nada claro que el Juan Luis de hoy opine exactamente lo mismo que el Juan Luis de entonces. ¿Es así? Te dejo ahí la pregunta. Y otra, si has cambiado, por supuesto para bien, ¿a qué lo atribuyes? ¿A las circunstancias? ¿Al paso del tiempo? ¿Que casi todo lo cura? Y otras preguntas que te hago y me hago, ¿no? ¿Cuánto había en ti de hombre de izquierdas o socialdemócrata cuando fundaste el país? ¿Se trataba más quizás de una apuesta estética por la apertura y por la modernidad? ¿Y cuánto pesaron en tu evidente animadversión a aquella época del PP, especialmente hacia Aznar, las batallas empresariales, el caso Socrecable? ¿Y por qué el país se alineó tan marcialmente, hay que decir, con los gobiernos socialistas hasta el punto de mostrar una cierta condescendencia, por no decir bastante, con la corrupción o con los rallos? Yo
Yo sé que son preguntas difíciles de contestar porque exigen a la vez un ejercicio de introspección y de retrospección. Con la cautela que exige un material tan sensible, voy a dar mi opinión. Y además mi abuela Ivonne siempre decía, es mi opinión, la comparto. Y yo creo que aquí han sucedido dos cosas en paralelo. Cebrián se ha centrado y el PSOE se ha extremado. Es decir, que Juan Luis Cebrián está muy lejos hoy de Sánchez, porque es un demócrata, un liberal progresista, se define como tal, pero tampoco está exactamente donde estaba entonces. Y esto hace que su crítica al sanchismo en este libro tenga un interés muy especial. Un interés biográfico, por supuesto, su biografía, y también un interés generacional. Porque él es Juan Luis, no es el caso único, y lo citaba yo creo que Félix en su intervención. Se da una curiosa paradoja, y es que muchos de los que entonces votaban al PSOE son hoy mucho más modernos, mucho más progresistas, de lo que ellos mismos eran entonces y de lo que son, desde luego, los jóvenes que votan al Partido Socialista hoy. El espacio que ocupaba el PSOE se ha escindido entre jóvenes reaccionarios y viejos progresistas. El sector joven, entre comillas, el oficial, el que porta las siglas, ha sufrido la misma involución que otras izquierdas europeas y mundiales. La infantilización, la mediocridad y, sobre todo, las políticas identitarias han destrozado sus bases morales e intelectuales. Y eso se ve muy bien en el diario El País. El periódico que dirigía Juan Luis, podía generar rechazo en aquella época en un sector de la sociedad, pero con el rechazo coincidían el miedo y el respeto. Hoy da pena y a veces hasta risa, y lo lamento por algunos de sus columnistas y un puñado de sus redactores. Me lo comentaba la otra noche la maravillosa Elizabeth Burgos, que no sé si está por aquí, ¿va a venir? Está aquí. En la izquierda la ideología ha sido sustituida por el negocio. Ya no hay intelectuales, me dijo, solo mercenarios. Estábamos hablando de Zapatero y de Venezuela, claro. Aunque lo mismo valdría para Zapatero y España, porque con él se dio el gran salto hacia atrás. Con Zapatero los dos males atávicos que anidaban en el fondo oscuro de un sector de la izquierda, que son el cainismo y esa querencia por el separatismo, afloraron con toda su potencia destructiva. Podemos primero y Sánchez después son los hijos y abanderados de ese proyecto, que más que un proyecto en realidad es una suma de un sentimiento y una voluntad. El sentimiento es el odio, digamos, a la otra mitad de España, y la voluntad es la de perpetuarse en el poder. Juan Luis dice en su libro, y lo he oído en entrevistas también, que Sánchez no tiene un plan. Quizás tenga razón, aunque perpetuarse, al precio que sea, también es un plan e incompatible con la democracia. Lo he comentado muchas veces y me parece oportuno hacerlo hoy aquí, ¿no? En España no tenemos un gobierno en sentido estricto, sino lo que hay es un proceso. Un proceso que nos lleva de una España constitucional, de ciudadanos libres e iguales, podemos llamarla, a un Frankenstein de muniones identitarios enfrentados y descosidos, y de una democracia plena a una democracia fallida. La amnistía, sobre la que tan ácida y certeramente escribe Juan Luis en el libro, la baja de 5 días por victimismo, con su inaudito corolario, la Carta contra la Ciudadanía, el intento de convertir los contrapoderes ejecutivo en puro cartón piedra, la colonización masiva e impúdica de las instituciones, el comité de expertos que va a acabar con los bulos en España, Bolaños, Montero, Marlaska, Yolanda Díaz y Óscar López, el comando Orwell. En fin, Sánchez es exactamente, soy yo definido como el burro de Troya de la democracia española. Es decir, que se viste de demócrata para liquidarla de delito. Es el frentismo. Como muy bien dice Juan Luis en su libro, y insiste en el prólogo, Sánchez es el gran polarizador. Como no puede gobernar por adhesión, por suma, intenta hacerlo por odio. Es decir, necesita generar cuotas inusitadas de odio en la sociedad española para mantener prietas las filas en su lado del muro. El resultado es una destrucción no ya de las bases de la convivencia en España, sino incluso de la propia conversación. No es que no podamos pactar las reformas que España urgentemente necesita, es que apenas podemos dialogar. Y para comprobarlo basta asistir un miércoles por la mañana al Congreso de los Diputados. Inspirado al parecer por la intervención del presidente González,
el ministro Bolaños, que suele ser mi interlocutor en estas sesiones, se lamentaba este fin de semana en La Toja de que el ruido ensordecedor impide un diálogo constructivo. Y lo dice él, que es incapaz de contestar una sola pregunta del control. Al que le preguntas ¿qué hora es, ministro Bolaños? Y contesta ultra, facha. En serio, ¿qué hora es? Pregunta concreta y cerrada, ultra, facha. Ante esta debacle, pues la pregunta lógica es ¿qué hacemos? Juan Luis tiene algunas ideas sobre las que insiste en su prólogo, y las ha citado Félix a alguna de ellas, ¿no? La principal es la reforma de la Constitución en sentido federal. De hecho, en un artículo llega a decir que esa reforma cree que cerraría por fin el debate sobre el ser de España. Yo creo que peca de optimismo y sobre todo que se equivoca de culpable. Es decir, yo creo que la Constitución no es el problema ni su reforma la solución. Yo creo que el problema ha sido y sigue siendo la política. En España hicimos la transición de la dictadura a la democracia, pero no hicimos una transición de una política identitaria a una política cívica. Esa obsesión identitaria se trasladó del todo a las partes, donde cuajó en buena medida gracias al socialismo que la blanqueó y la hizo suya. Eso ocurrió primero en Cataluña, de la mano del PSC, y ha acabado ocurriendo en todo el territorio nacional y hasta extremos abracadabrantes. España es hoy ese insólito país en el que delincuentes, prófugos y exterroristas deciden quién es centrista y quién es radical, gracias a que son nacionalistas, es decir, reaccionarios. Sinceramente creo que lo que realmente necesitamos es una nueva política de ciudadanos para ciudadanos, y que solo a partir de esa nueva política podremos iniciar la imprescindible tarea de reconstrucción del Estado, de la convivencia y hasta de la conversación, de la que tanto habla Juan Luis. Esa nueva política va a exigir también recuperar valores esenciales que son muy cercanos a lo que defiende Juan Luis. Y primero, el valor de la verdad. Es decir, sin verdad no hay democracia. Solo ruido, furia y que nada significan. Y es lo que está pasando ahora. No existe la verdad en la conversación pública. Entonces no podemos pactar a partir de sentimientos. Son mis sentimientos contra los tuyos. ¿Cómo va a haber un pacto a partir de sentimientos? No solo se puede pactar a partir de la verdad. Y luego el valor del mérito, que es otro asunto que Juan Luis, sobre el que insiste tanto Juan Luis, ¿no? Esto lo digo yo mucho, el periodista se ha convertido degradado al tuitero, el parlamentario reducido a palmero, yo, el científico homologado al curandero, y en cambio el influencer se ha elegido en preceptor, el tiktoker es encumbrado como un oráculo y cualquiera es elegido presidente del gobierno. No estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura. Lo que algunos promueven es, que yo le expliqué un día a la ministra de Educación, pero creo que no me entendió, que es un auténtico apocalipsis cognitivo. Es decir, creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos, claro. Y probablemente tengan razón. Pero ¿a qué precio? Juan Luis lo explica muy bien. El precio es la democracia. Necesitamos expertos, políticos formados, inteligentes, solventes, además científicos en su manera de abordar los problemas. La ciencia es uno de los grandes. Bueno, Ricardo publicaba el otro día una conversación interesantísima con Teresa Jiménez Barbat sobre la necesidad de traer la ciencia a la política. Y necesitamos también, evidentemente, una agenda de reformas, que por supuesto, una agenda de reformas, pero incluso algo previo a una agenda de reformas, que es casi una agenda para una nueva convivencia. Es decir, que reconstruya el suelo moral que pisamos los españoles. Y eso no es tan difícil de hacer. Aquí seguramente hay gente que ha votado distintos partidos, distintas sensibilidades, y yo creo que hay un suelo, ¿no? Es decir, no se compra la investidura a cambio de dignidad. No se entrega la memoria democrática ni la seguridad ciudadana a un partido que jaleó y todavía no condena el asesinato de policías y guardias civiles. No se ataca, calumnia, insulta a los jueces que te investigan por tu mujer, ¿no? Como evidente, las bases. Tampoco se puede liquidar la igualdad jurídica y material de los españoles a cambio de poder en un territorio. Incluso tampoco debería poder admitirse ningún tipo de discriminación, ¿no? De nadie, social ni penal, pero es que tampoco la de los hombres frente a las mujeres. Eso debería formar parte de un consenso sobre el Estado de Derecho, ¿no? La inmigración controlada es imprescindible, claro, la descontrolada es un desastre. Son cosas bastante evidentes, ¿no? Nos podemos poner de acuerdo en todo eso. Sánchez, y voy acabando, prometo, no ha levantado un muro, que eso era en el fondo su propaganda, lo que está haciendo es socavar el suelo que compartíamos la inmensa mayoría.
pero yo creo que ese suelo sigue firme. Y aunque el libro de Juan Luis no lo es, yo creo que él sí lo es, o él dice que sí lo es, optimista, ¿no? Él dice, yo soy optimista porque creo en la gente, creo en los ciudadanos. Y yo también, ahora resulta que somos dos liberales. Y de hecho lo he dicho muchas veces y con esto acabo, ¿no? El sanchismo es ante todo una forma de pesimismo. Sánchez y sus aliados abonan una vieja idea, falacia, de que España está abocada a repetir sus fracasos históricos, de que España solamente puede ser aquello que desearían sus odiadores que fuera, un Frankenstein descosido, un duelo a garrotazos, un desencanto, de que esta etapa constitucional será otro paréntesis más, como fuegos artificiales que brillan efímeramente y luego se disuelven en la noche. Y eso no es verdad. España va a ser lo que nosotros decidamos que sea, y nuestra, es decir, la de todos, no solo los medios, las élites políticas, por supuesto, pero la de todos los ciudadanos es la responsabilidad. Juan Luis dice al final del prólogo, dice, tenemos que decidir si la única solución, o sea, si la solución es ir directamente contra Sánchez, o si basta con enviarlo a la fonda del olvido, ¿no? Pues yo creo que son una y la misma cosa. Para poder olvidarlo, habrá que ir contra él, es decir, votar a quien pueda derrotarlo en las urnas. En el interés de España y de la democracia está obligar al PSOE a elegir entre refundación o extinción, es decir, obligarlo o empujarlo hacia un nuevo Suresnes. Y es una pena que no esté aquí el presidente Felipe González, ¿no? Porque Felipe González, claro, entendió muy bien que para poder convertirse en una fuerza hegemónica, el Partido Socialista tenía que romper con el marxismo, y lo consiguió, eso fue lo que hizo. Pues exactamente de la misma manera, el futuro líder del PSOE, donde esté, si existe, y si quiere que su partido vuelva a ser una fuerza mayoritaria y no el tronco menguante de un Frankenstein así descosido, una bisagra trincherada en una Cataluña decadente y, por cierto, cada vez más beata, ese líder tendrá que romper con el guerra civilismo y con el separatismo. Esos son los dos grandes flagelos españoles. Y con este libro y con esta presentación, Juan Luis Cebrián confirma su decisión de hacerles frente. Que la fuerza le acompañe. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias sobre todo a la editorial, a los dueños de una librería con un nombre tan icónico como el de Antonio Machado, y por supuesto a Félix, mi compañero en la Academia de Juegos, y a Cayetana. Voy a tratar de responder algunas de sus preguntas. No quiero ser muy largo, por si se puede haber tiempo para el diálogo, como quiera participar. Pero empezaré por el principio. Cayetana está contenta porque cambia mucho. No cambia casi nada. No digo que haya cambiado algunas cosas, todos cambiamos de opinión. Sánchez cambia de opinión, Zapatero cada tal, ¿no? Pero yo empecé la actividad política con muy pocos años, exactamente en el año 62, formando parte de un grupo que fundó la revista Cuadernos para el Diálogo. Ese grupo lo encabezaba el profesor Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Franco en los años 50, que era un demócrata cristiano bastante notable. Y yo estaba allí porque era amigo de Lorenzo Pérez Barba, que también era el representante del humanismo cristiano entonces en España, y que él, junto con Pedro Altares, que estaba más bien cercano al Partido Socialista extremo, cerca del Partido Comunista, y Javier Lupérez, que luego fue embajador de los gobiernos del PP, o Ignacio Camuñas, que fue ministro con Suárez, por Julio Rodríguez Aranver, que era el traductor de todos los marxistas europeos al castellano. Así
pensaba entonces lo que sigo pensando ahora, y he pensado prácticamente toda mi vida. El mejor sistema de gobierno, o el menos malo, era el democrático, y que el sistema democrático se basaba en la separación de poderes, fundamentalmente, en las elecciones libres y en la prensa libre. Porque la prensa era ya el cuarto estamento de la revolución francesa, y porque los revolucionarios que fundaron los Estados Unidos pensaban que efectivamente, como decía Jefferson, como su régimen estaba basado en la opinión pública, un gobierno sin periódicos o unos periódicos sin gobierno prefería eso. Y esto en realidad es lo que yo he procurado que suceda en la medida de mis posibilidades en mi vida profesional, que no ha sido otra que la de hacer periódicos. No he tenido más actividad profesional. Llevo más de 60 y pico años haciendo periódicos y todavía me empeño en hacerlos. Llevo a mezclar en papel, en digitales, que no sé qué. Porque creo que efectivamente la opinión pública es el cuarto poder, o el cuarto contrapoder, como queramos llamarlo. Pero es fundamentalmente un control al poder. A partir de ahí, pues, es cierto que cuando fundamos el país tenía esa intención. Y es cierto que el país se identificó en gran medida con las posiciones del PSOE. Quiero decirte, ahí, el único error que has cometido es decir que no criticamos al GAL. Fuimos los que criticamos al GAL. Y Felipe González, al que yo conocía desde antes de que fuera Isidoro, como amigo personal, cuando fue presidente del gobierno estuvimos cerca de 3 años, más de 2 años, sin hablarnos por las cobillas, precisamente por dos temas, por el GAL y por cómo se había hecho la adhesión a la OTAN después de que Felipe González había ganado las elecciones con un único lema, no a la OTAN. Y realmente, bueno, ganar las elecciones y meternos en la OTAN. Había cambiado de opinión. Pero bueno, esto es para decir que yo siempre pensé y he pensado siempre que para que un modelo europeo de sociedad del bienestar, la sociedad del bienestar no la inventaron los socialistas, la inventó Bismarck, y luego después de la guerra mundial hubo un acuerdo entre los partidos cristianos democráticos y los partidos socialdemocráticos para montar el estado de bienestar. Bueno, esta idea de que es un invento de la izquierda no es cierta, es un invento de los partidos centrales de las democracias emergentes después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces a partir de ahí, pues obviamente he tenido algunos cambios de opinión reales, precisamente respecto al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español hoy no es un partido, es una secta y amenaza con ser una mafia, tal y como se está comportando. No es obrero, aparte de que ha cambiado el sistema productivo en el país, pero yo no veo muchos obreros. Yo no creo que Cerdán o Poldo o Tito Berni o tal, que sean obreros, son diputados que yo veo sentados ahí. Y desde luego ninguno de los que se sientan en el Banco Azul no es socialista. Efectivamente no está defendiendo los intereses generales del país, y además ahora ya no es español, es una mezcla de español más toda clase de identidades lingüísticas. En su libro sobre el nuevo orden mundial, Henry Kissinger dice que lo que ha liquidado siempre a Europa, y la va a terminar ahora, son los nacionalismos lingüísticos, que no son exclusivos de España, que hay que irse a la antigua Europa del Este y a la Europa Central, etcétera, para no hablar de lo que pasó con Yugoslavia después de la caída del muro, para entender que efectivamente el nacionalismo es la tumba de la democracia, y que las políticas de identidad están muy bien para el uso personal o para la vida diaria, pero que lo importante es la igualdad de la ley, independientemente de la identidad que tengas. Identidad sexual, identidad ideológica, identidad nacional, identidad lingüística, identidad religiosa. Bien, yo
sobre todo esto sobre lo que he venido escribiendo, es decir, que más libremente, porque cuando diriges un periódico o eres consejero delegado, presidente ejecutivo de una empresa de medios, y cuando yo presidí esa empresa tenía 15.000 empleados en 20 países diferentes, pues tienes que saber que tu libertad de empresa no está limitada, porque es una tontería, la vida profesional de mucha gente puede estar en. Pero a partir de diciembre del 17 que me jubile, pues ya realmente he sentido la libertad de expresión como nunca la he sentido respecto a mis compromisos con otras personas o con otras instituciones. Entonces voy a procurar responder rápidamente a las preguntas que me han hecho Félix y Cayetana. He de decir que a mí me encantó la entrevista que me hizo Cayetana y me encantó el libro de Cayetana, que critiqué muy amplia y positivamente en el país, y que creo que Cayetana no está suficientemente reconocida en el PP porque la tiene miedo. Es lo que le pasa a la gente inteligente normalmente. Bueno, preguntas. Título octavo, es decir, ¿qué nos está pasando? En mi opinión no es un problema solo español. Lo publiqué hace 4 años un libro que se llamaba Caos, el poder de los idiotas. El problema es que el mundo lo están gobernando cada vez más idiotas. Y el mundo desarrollado y el mundo democrático. Por lo tanto, la calidad de la clase política, es decir, cuando yo estaba en la universidad, gobernaba De Gaulle, gobernaba Kennedy de repente, es decir, estaba Olof Palme en Suecia de los comunistas y Willy Brandt, o sea, eran personas verdaderamente míticos para nosotros, tanto a derecha como a izquierda, no digamos en el Reino Unido. Y ahora gobiernan unos tipos y algunas tipas que verdaderamente me quedo sorprendido. He querido dedicar el libro a Jesús Polanco, porque Jesús Polanco era un gran empresario, sus errores como yo los cometí, como todos los cometemos. Jamás intentó controlar la opinión de los periodistas del país. Jamás es jamás. A veces me transmitía lo que desde Leopoldo Carlos Otero a Felipe González o Zapatero me decían y que presionaban. Pero hubo una libertad absoluta y hay muy pocos empresarios de prensa en el mundo, no ya solo en España, que respeten el principio, uno, de que los dueños de la información no son los empresarios de la información, ni siquiera los profesionales de la información, son los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto cualquier periodista profesional que se precie sabe que a quien tiene que servir es a sus lectores y que si no les gusta a sus lectores, que no lean ese periódico, que lean otro, etcétera. Y este es un principio que Readers in Mind ponía el New York Times cuando se fundó, que para mí es esencial y que creo que fruto de los problemas económicos y de trabajo, etcétera, hay más periodistas en España y en el mundo en general que han estudiado periodismo y que están trabajando para organizaciones administrativas o gubernamentales o para empresas, procurando que no se publiquen las noticias no quieren que se publiquen y que se publiquen otras que los periodistas no quieren publicar, que es el contenido publicitario parezca que es un contenido en los noticias. Pues hay más periodistas dedicados a eso que periodistas dedicados a publicar lo que hay alguien que tiene un poder y que no quiere que se publique. Y precisamente Orwell en el 1984 lo define. Entonces, ¿de qué tres cosas me pregunta Félix? El título octavo. Mi experiencia, yo tuve la suerte de vivir la transición, pues conociendo a prácticamente todos los protagonistas de la transición, desde Juan Carlos a Santiago Carrillo, con los que hablé muchísimo durante aquellos días, pasando por todo, la derecha, la izquierda y los medios pensionistas. Las autonomías era un intento de hacer una España federal
que no se llamara federal, porque federal había sido la República y el ejército que teníamos entonces era el ejército franquista, y eso era una cosa que se espantaba. Pero entonces inventaron esto de las autonomías y ahí yo recuerdo cuando alguien me dijo, un político muy importante de la derecha, que le habían dicho que iban a votar ese día la autonomía de La Rioja, y se quedó completamente sorprendido. ¿Cómo que la Rioja va a ser, con todos mis respetos hacia La Rioja, ¿no? Pero, en fin, 17 autonomías que no están ni siquiera identificadas en la Constitución, porque se hizo la Constitución antes de que se hicieran las autonomías, y ahí lo que se cuenta es cómo puede ser una autonomía y tal. Y ahora ya vemos que en León hay un movimiento autonómico para separarse de Castilla, ¿eh? El Imperio Astur-Leonés debe ser que quiere recuperar, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que hacer un Estado federal, pero no como la gente, o sea, que está inventado. La Constitución española está inspirada en la Carta de Berlín, en la Constitución alemana, que es un país federal. Y que, entre otras cosas, lo que pasa en los países federales es que el gobierno central tiene unas obligaciones y unos derechos exclusivos sobre determinadas cuestiones que son indelegables. Y se acabó. Y aquí se delega todo. Se delega el IVA, se delega la lengua de la educación, se delega, pero lo delegas a uno y no lo delegas a otro, etcétera y tal, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una campaña federal que reconozca, como decía Franco, que la gente no sabe cómo fue el franquismo, salvo algunos que están aquí conmigo y yo mismo, que lo vivimos. Franco no hablaba más que de la unidad y variedad de las tierras y los pueblos de España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues eso es hacer un Estado federal moderno, sabiendo que el poder del gobierno federal no puede ser contestado por los Estados federados, salvo que los Estados federados hagan la revolución. En Alemania, Baviera ha pedido ya 2 veces un referéndum de la autodeterminación y 2 veces se lo ha prohibido. En Escocia se lo permitió hacer el idiota de Cameron, y luego entonces pasó lo que pasó con el Brexit, y ya pidieron otro referéndum hace 2 años y les dijeron que de ninguna manera podía haber referéndum y tal. Es decir, que realmente está inventado. Y aparte de eso, yo tengo un amigo que me dice que la única política de verdad es la geopolítica. A buenas horas permitiría a Francia que la republiqueta, como dice Felipe González, que hubiera una republiqueta entre España y Francia, a buenas horas, para que Cataluña Norte, Occitania, Córcega y todos esos empezaran a hacerlo. Otra cosa es lo que se ha hecho en Europa Central, que lo hicieron los norteamericanos por otros motivos. La representación. Ahí no hace falta una reforma constitucional. ¿Alguno de aquí conoce cómo se llama su diputado de Cortes? No tengo ni idea. ¿Quién me representa bien la Cortes? No, tío. Es decir, en el Reino Unido, todos los fines de semana, los diputados de cada circunscripción tienen una oficina donde sus electores van a quejarse, a insultarles, a felicitarles, a pedirles, a darles, etcétera. Y hay una crisis de representación total, porque aquí para ser diputado no tienes que pedir el voto a los electores, sino pedírselo al jefe del partido. Todo esto de que las listas sean cerradas y bloqueadas, bastaría con que no fueran cerradas y bloqueadas. No hay que cambiar nada para eso, más que la ley electoral. Pero que los votantes socialistas, y yo he sido reincidente de votar al socialismo, podamos tachar a Zapatero o a Sánchez, simplemente tacharlo. No pasa nada, ¿no? Claro, si se cambiara eso, probablemente la mitad del arco parlamentario seguiría a su casa. Y como el arco parlamentario que tiene que aprobar el cambio de la ley electoral, pues no se cambiará la ley electoral. Esto lo dije ya hace 30 años en un libro, no en cuál de ellos, pero y el tema de la información. Cayetana ha estado muy pactista respecto a lo que está haciendo el gobierno con la información.
yo creo que este es un gobierno verdaderamente español que acaba de establecer el Tribunal de la Inquisición. Y unos señores que nombra, no el Papa, sino el jefe, con sus obispos, decide lo que es verdad y lo que es mentira, lo que está bien, y además quieren legislar hasta los sentimientos. No todos los sentimientos, pero de repente, si ofenden los sentimientos religiosos católicos, eso es un delito. Ahora, si ofendes otros sentimientos religiosos de otra religión o otros sentimientos que pueden ser amorosos, futbolísticos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede legislar sobre los sentimientos? Es una cosa verdaderamente normal. Entonces, yo creo primero que la democracia representativa tiene una crisis general. Entre otras cosas porque hay un cambio de civilización generado por Internet, que no sabemos cómo se come esto y cómo se cuando se inventó la imprenta, empezó la libre interpretación. Empezaron a publicarse libros. Lo primero que hicieron los gobiernos una vez que se publicaban era quemarlos, porque decían cosas que no les interesaban. Felipe II se infló a quemar. Y surgieron las guerras de religión, que duraron más de 2 siglos. Y hubo un desorden formidable en toda Europa. Y hasta que no llegó la Ilustración no se pudo empezar a poner orden, y la Ilustración iluminó de alguna manera la creación de la democracia liberal y representativa, en la que las mujeres no tuvieron voto. Hasta sus hijos las mujeres no tuvieron voto. Y hasta hace aproximadamente 70 años, en algunos cantones de Suiza todavía no tenían voto, porque hacían referéndum sobre si se cambiaba la ley para que las mujeres tuvieran voto, y eran los cantones como solo votaban los hombres, pues decían que las mujeres. O sea que la democracia es algo muy delicado, muy endeble, muy joven en la historia del mundo, y muy amenazado por una nueva invención que no sabemos cómo regular, porque no se regula, desgraciadamente, mediante las leyes, se regula mediante el software, y además es prácticamente desplazable en un continente a otro a una velocidad tremenda. Y yo creo que con eso tenemos que luchar. Pero hay otra cosa que sí quisiera insistir, y es en que sin una socialdemocracia democrática es muy difícil que un país democrático viva en democracia. Y el Partido Socialista ha desaparecido en casi toda Europa, o sea, ha desaparecido en Francia, ha desaparecido en Italia, ha desaparecido en España. En Inglaterra no ha desaparecido, hay un sistema, hay una crisis de representación. El 32% de los votos le ha dado a los laboristas el 64% de la Cámara, por las leyes electorales. No digamos en Estados Unidos, donde Trump tuvo 4 millones menos que Hillary Clinton, pero fue presidente de los Estados Unidos. Es decir, porque los votos electorales de los estados le favorecieron. Entonces, primero no hay que asustarse, hay que saber que tenemos un problema. Primero, que nos gobiernan los idiotas, y segundo, no solo a nosotros, los veo en la pared, espantado. Y segundo, que tenemos un cambio de civilización que no sabemos cómo reglamentar. Por cierto, Cayetana, yo veo todos los viernes te traigo todas las escenas de control, es completamente deplorable. Es decir, o sea, es una cosa, primero, jamás ha contestado una sola pregunta ningún miembro del gobierno. Hablan de otra cosa cuando se les preguntan más cosas concretas, o sea, cifras y tales. Y segundo, es lamentable Entonces, en definitiva, pues es verdad. Yo creo que los nacionalismos identitarios son una lacra terrible de la democracia, que acaba con la democracia, y por lo tanto creo que están artificialmente construidos en función de los intereses. No digo yo que Sánchez no tenga un plan, sino que no tiene un proyecto político, no tiene ni idea de lo que hacer. Y además, ahora tiene 20 asesores
españoles que son asesores, son analistas políticos, la mayoría de ellos. Ninguno son asesores que les dicen cómo hay que hacer la educación, cómo hacer casas en vez de leyes para que haya vivienda. Han construido una sola casa desde el gobierno y ahora han hecho no sé ya cuántas leyes para limitar los alquileres, para podrían hacer casas. Lo que ha pasado, y con esto termino, es que hay una traición directa al espíritu de la transición. A veces he comentado con Felipe González, cuando decimos que el futuro no es lo que era, desde Zapatero aquí, el pasado tampoco es lo que era. Y entonces, con las leyes de memoria histórica, lo que se ha hecho ha sido primero contar una historia falsa de lo que fue la guerra civil, porque se olvida que fue civil. Y yo puedo decir que mi padre fue falangista, director del diario Arriba, etcétera y tal. Y su padre era coronel de la Armada, republicano, y Franco lo metió en la cárcel cuando acabó la guerra, porque era del partido de García de Salva, no sé qué, y había sido inspector general de la Cruz. Y mi padre falangista tuvo que liberar a su padre republicano, mi padre civil y el padre coronel del ejército, y además casado con una hija de otro coronel del ejército, médico de Espartero, o sea, con una saga de militares tremenda. Y he conocido tantos casos de hermanos divididos, de hermanos, estamos en la librería Antonio Machado. Para mí los Machados son la esencia del problema español. Dos magníficos poetas que se querían muchísimo entre ellos, que escribían a la limón, etcétera, etcétera. Uno que muere en el exilio de la manera más penosa, Antonio Machado, y Manuel Machado, que se convierte en un líder de los intelectuales franquistas y que es agasajeado, etcétera, y tal, pero se seguían queriendo, llamando y trabajando juntos como podían. Y para mí es un ejemplo de lo que fue la guerra civil, lo que fueron las guerras civiles en Argentina y lo que fueron las guerras civiles en América Latina, que a partir de las independencias tuvieron casi tantas o más guerras civiles que nosotros, porque lo que nos cuentan en Venezuela es que Bolívar murió en el exilio y que hubo que acogerle el consulado colombiano por parte del Imperio español. Y O'Higgins, creador de Chile, murió en el exilio en Lima, y San Martín murió en el exilio en París. Ahí morían en el exilio todos los padres de la patria, prácticamente nos estaba pasando a nosotros aquí durante el siglo XIX. Entonces, bien, lo que primero tengo que agradecerle a Ricardo el trabajo de edición que han hecho, y a una sobrina mía que está aquí, porque es periodista y está de viaje, pero que me hizo una primera Belén Domínguez Cebrián, hija de mi hermana Belén, que murió hace 2 años, y que era directora de la Escuela de Periodismo del país. Porque efectivamente, lo que yo he tratado estos años es de hacer un relato fundamental, y es que esto se ha acabado. Y se ha acabado, diga lo que diga Sánchez, haga lo que haga Sánchez, Sánchez puede terminar la legislatura o irse pasado mañana porque le acaban de quitar la cátedra, la segunda cátedra, a su mujer, y pues eso es una ofensa. Puede hacer lo que quiera, pero a mí me recuerda esto los últimos años del franquismo, donde hablábamos de la España oficial y la España real. Y por eso soy optimista, porque este país está en marcha. Este país tiene empresarios, tiene intelectuales, tiene universidades que funcionan, tiene gente que trabaja, fundamentalmente inmigrantes, porque últimamente los jóvenes europeos trabajan poco, pero bueno. Yo creo en la sociedad civil, creo en la gente, pero no porque yo tenga fe, sino porque creo en la gente, hablo con ella y veo que efectivamente la gente cuando tiene libertad, y ahora que hablo con Ayuso, pero en fin, la libertad era precisamente lo que nosotros queríamos cuando hicimos la transición. Y la transición fue el abrazo, se dice pronto, de la pasionaria, a la que hubo que darle un pasaporte español porque el pasaporte que tenía era de la Unión Soviética, que su hijo era héroe de la Unión Soviética muerto en Leningrado, todavía era Leningrado, no San Petersburgo. Y a Rafael Alberti, 40 años exiliado, darse un abrazo
literal, prácticamente, con el rey Juan Carlos, con Adolfo Suárez, último secretario general del Partido Único de la dictadura. Fue la reconciliación entre los españoles, por cierto, que es como se va a llamar el libro de memoria del rey Juan Carlos, según me he enterado a través de la televisión. Y lo que ha roto, la cosa empezó con Zapatero, no sé, no acusemos de todas antes, pero lo que ha roto la gobernación de este país es que, aparte de proyectar el futuro y decir cómo tiene que ser el futuro, nos están proyectando el pasado, cuando todo está escrito, normalmente por ingleses, que son los que conocen de las de España, por Preston, Thomas, etc. Y no hay más que leerlo eso, pero claramente una cosa que no hace este gobierno mucho es leer, por lo tanto espero que no me leerán seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Como mexicano les tengo una noticia a los españoles. La democracia sí se puede acabar, si no se cuida, si no se protege entre todos. Y México tuvo un periodo democrático que empezó en 1997 y ha terminado con la reforma judicial del 2024. Es una degradación muy rápida y esa degradación la hacen las personas concretas, con nombre y apellido, y también los cómplices de esa degradación que encabezan personas. Lo que decía Etienne de la Boutier de la servidumbre voluntaria, de los que están abajo del poder y lo obedecen ciegamente. En ese tengo esa noticia, que es mala. Pero también soy optimista como Juan Luis, porque efectivamente la sociedad española es mucho más fuerte y está mucho más articulada que la sociedad civil mexicana, que no supimos resistir, aunque vamos a seguir dando la batalla, ¿no? La mesa ha derivado en muchas cosas, y tenemos poco tiempo. La generosidad de la librería Machado es infinita, salvo que se acaba a las 9 de la noche. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, es darle en un turno de palabra a Félix y a Cayetana, y con eso dejaríamos espacio a unas últimas reflexiones de Juan Luis, ya sin intercambio entre la mesa, para que quien quiera comprar el libro, de verdad necesitamos su apoyo como una editorial independiente que apuesta por el debate público en España, y el único apoyo que se puede hacer a una editorial independiente es adquirir sus libros y los pueda firmar, ¿no? Entonces, mi pregunta para Félix, si quiere, o lo que él quiera contestar: ¿cómo se pierde la concordia en una sociedad? Tú que lo has vivido primero en Cataluña y después también en el resto de España, ¿cuál es ese proceso de pérdida de la concordia, de la tolerancia entre los ciudadanos? En mi experiencia, ahora ya sí. En mi experiencia en Cataluña y la de algunos amigos, por ejemplo Milan Milosevic en lo que era Yugoslavia, ¿no? Es que no es un proceso, sino que es repentino, es un chispazo y se rompe de un día para otro, y es generalmente es una sorpresa para todo el mundo, ¿no? No Mila, sino otra amiga mía, Olivia, que su padre era embajador entonces en Belgrado, y cuando el día anterior habían estado reunidos con los amigos, y al día siguiente le llamó uno de ellos y dijo: sácame de aquí porque soy croata. Nadie sabía que era croata. Dentro del grupo, que eran 14 personas, nadie sabía, pero en 24 horas le iban a matar. Lo metieron en coche de la embajada, salieron corriendo y en la frontera le pegaron 2 tiros en la cabeza delante de ella. Es decir, son procesos enormemente rápidos, seguramente porque
están latentes desde hace mucho tiempo y han corrompido mucho. En el caso de Cataluña es evidente, es decir, tantas veces lo he hablado con amigos míos de los que en algún momento creímos en el socialismo, ¿no? Los socialistas catalanes son mucho más nacionalistas que Convergencia y estos partidos, muchísimo más. Son auténticamente, desprecian absolutamente a todos los que no son catalanes, los desprecian de verdad. Lo he vivido allí mismo, yo trabajé con Maragall en la época en que yo era tontito, bueno, o más tontito. Y entonces les he visto reaccionar ante cosas evidentes, ¿no? Son de un nacionalismo, de un racismo monstruoso. Y eso se arrastra desde generaciones y generaciones. ¿Cuál es el origen? Imposible de saber. Evidentemente todos los nacionalismos, todos, absolutamente todos, son sustituciones de la religión. A partir del oscurecimiento de las religiones tradicionales, pues la gente más necesitada de salvación se ha ido agarrando a salvaciones fake. Y el nacionalismo es la religión número uno, claro. Por eso, naturalmente, son mucho más nacionalistas los catalanes y los vascos que los andaluces. Aunque los andaluces tienen una Semana Santa que parece de Burundi. Pero son mucho más nacionalistas aquellos que han sido carlistas, que antes eran hipercatólicos y que lo único que les ha interesado en este mundo es la Inquisición. Y esos son vascos y catalanes. O sea que es un proceso de acumulación relativa que estalla, es un chispazo y que quema el país y lo destruye. ¿Quieres contestar? No, bueno, algo. No sé si quieres abrir la pública. Sí. Yo veo a Maciej Stasinski de la Gaceta Sibowska, que ha trabajado con Adam Smith, que quería hacer una pregunta. Lo alto espero el micrófono. Te escuchamos. Yo soy polaco y tengo un comunicado bueno, a diferencia del malo que ha transmitido ustedes Ricardo Cayuela. El populismo nacionalista, autoritario, destructor del Estado de Derecho, del Poder Judicial, de la separación de poderes y en general de la democracia liberal, se puede derrotar. Se hizo en Polonia casi exactamente hace un año, con la coalición más o menos de partidos liberales, el PiS, que durante 8 años había deparado a Polonia la peor pesadilla desde que sacudimos el comunismo, fue limpiamente derrotado. Esto es un comunicado y no es una pregunta, solo quería compartir esta observación para aquel de ustedes que se interese por aquel remoto confín de la Europa comunitaria que es Polonia, que ya sé que no interesa demasiado. Y la pregunta es otra. Lo que Cayetana y Juan Luis han descrito, el diagnóstico, que yo lo estoy siguiendo desde hace años como autor, que escribo sobre España desde hace 30 años y Latinoamérica, por cierto, también. De que nos gobiernan, como dice usted, idiotas o una clase política deteriorada en comparación con los hombres de Estado de las generaciones posteriores, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho. Esto se ve en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Polonia, en Hungría, en Inglaterra, en tiempos de Brexit y en muchos otros lugares. Sin embargo, este es un epifenómeno. El real fenómeno
es la génesis de esto. A esta gente les votan sus pueblos, sean cuales fueren las leyes electorales que desvirtúan, digamos, las mayorías naturales, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, la pregunta fundamental, porque no quiero extenderme, es la siguiente. ¿De dónde viene el blindaje y la enorme resistencia, casi inmunidad que tiene el gobierno actual de España, después de tantos años de, no voy a extenderme, atropellos, desmanes, corrupciones y mentiras? ¿A qué se debe ese blindaje? Que es imposible derrotarlo en las urnas, porque esto nos remite a los orígenes y no a la psicología o las debilidades mentales de quienes gobiernan, sino de quienes votan a los gobernantes. Porque yo comparto la opinión que dice la señora Cayetano de que hay que regenerar la política pública. Pero ¿cómo? ¿Cómo llegar a reconstruir una opinión pública ilustrada capaz de votar y discernir entre un populista o un destructor de la democracia liberal y dictador, tirano, sátrapa, lo que fuera? El meollo de la cuestión creo que está en el suelo social y no en las cabezas de la gente que ocupan los gabinetes, los despachos de los políticos. Perdona que me haya extendido. Bueno, en primer lugar, este es un argumento frecuente. Lo que pasa es que no es verdad que Sánchez perdió las elecciones, que las elecciones no las ganó Sánchez. Y además, no solo eso, sino Sánchez se apoya en 8 partidos, cada cual de su padre y de su madre, con programas completamente diferentes cada uno de esos partidos. Y lo único que les une a todos es el presupuesto público. Lo único es, segundo Sánchez está haciendo, yo en algún artículo lo decía hace años, yo decía que estaba aplicando un peronismo de baja intensidad, ahora ya lo está aplicando de alta intensidad. Ha aumentado la deuda pública en 500.000 millones de euros en 7 años y la sigue aumentando. No ha hecho más que ofrecer dinero cada vez que ve un problema. Ya el otro día ofreció 2.000 millones para no sé qué, que luego los da o no los da, o los da a los amigos. Lo que está haciendo con la Inquisición no es decir qué noticias son buenas y qué noticias son malas. Eso es lo de menos. Bueno, si eran esa opinión, pues allá ellos. Es que a los que dicen las noticias buenas les da dinero. Y a los que dicen las noticias malas no les va a dar dinero. Entonces, desde hace unos años trabajando en la prensa británica, hace mucho tiempo, en el año 64, una de las cosas que aprendí es que todas las ayudas a la prensa eran indirectas. ¿Por qué no baja el IVA de los medios de comunicación? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es eso de la publicidad? Hoy se celebra la victoria de Lepanto. El franquismo inventó una cosa que era la publicidad redaccional, que es que pagaba a los periódicos, esto lo he vivido yo, o sea, no es que lo haya leído, pagaba a los periódicos por publicar cosas que le parecía al gobierno franquista, y Carrero Blanco inundó de dinero los periódicos de entonces, yo estaba en Informaciones, para que habláramos bien de Don Juan de Austria y de la batalla de Lepanto, porque era una cosa que a él como marino le parecía que era interesante. Entonces, este es el problema, es decir, que los periodistas hemos estado siempre por ayudas a los medios de comunicación que puedan promover la opinión pública, pero ayudas indirectas. Los ingleses lo inventaron bien, los trenes ingleses, cuando la prensa era el único medio de comunicación, los trenes ingleses salían a horas determinadas por la noche para agarrar las primeras ediciones de los periódicos londinenses que pudieran llegar a las otras ciudades a tiempo por la mañana. Y hay muchas maneras de dar ayudas indirectas en telecomunicaciones, en rebajas de
IVA, etcétera y tal. Pero claro, eso no reporta la gratitud que ellos están esperando a la hora de escribir los editoriales o hacer otra cosa. Están diciendo que van a poner obligatorios los debates. Bueno, pues que pongan obligatorios los debates, pero ¿por qué no ponen obligatorio que las ruedas de prensa sean ruedas de prensa? Simplemente que haya y que las preguntas en el Parlamento merezcan una respuesta, o sea, que sea obligatorio. El otro día que la pobre señora esta Gómez, que ha cerrado hoy su segunda cátedra y ha dicho que es una cosa anómala, y decía que la generación Z quiere transparencia. Bueno, la generación Z y la Y tenemos transparencia y no hay ninguna transparencia, ninguna transparencia por parte del gobierno. Las comunidades autónomas, algunas hacen un poquito más, algunas tampoco. Entonces, decía Cayetana, va a resultar que somos liberales. Yo siempre he pensado, he sido un liberal, he procurado serlo por lo menos, ¿no? A veces liberal conservador y a veces liberal progresista, pero siempre liberal, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que pasa es el desconocimiento de lo que fue la transición. En Polonia hubo un ejemplo parecido. Yo asistí con Leopoldo Calvo Sotelo y con Santiago Carrillo y con el presidente Albuín de Chile a una cosa que organizó Adam Michnik en Gaceta Biegoska, y cuando se estaba discutiendo precisamente el futuro de Polonia, y en ese acto Adam Michnik, fundador y director de la Gaceta Biegoska, para los que no lo sepan, el equivalente al país de Polonia, apareció abrazado con el general Jaruzelski, que le había metido a Adam Michnik 3 años en la cárcel, y allí apareció físicamente abrazado con él, porque era el proceso de reconciliación, proceso que es el que vivimos, porque estaba la pasionaria sentada arriba en la mesa del Congreso, delante tenía a Blas Piñar, no es que tuviera a Adolfo Suárez o a Fraga, tal que también a Blas Piñar. Blas Piñar era lo más parecido a un neonazi de que uno pueda imaginar, y además se saludaron, etcétera, etcétera. Después de 40 años de dictadura y 3 años de horrorosa guerra civil. Eso es lo que está destruyendo, y lo está destruyendo el Partido Socialista Obrero Español con las leyes de memoria histórica, que son de desmemoria histórica total, entre otras cosas porque el franquismo fueron varios franquismos y eso lo pudimos vivir. Hubo un franquismo de la posguerra que no iba tan mal porque no había guerra mundial aquí, un franquismo del 45 prácticamente al 59, que éramos el culo del mundo, no podíamos ir a ningún lado, no nos admitían en ningún lado, éramos un gueto y tal, hasta que, aunque todo eso, primero como hubo bases en el 53, bases americanas, etcétera, todo eso se fue corrigiendo, hasta que en el 59 viene el general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, vestido de civil, y se abraza en la base de Torrejón con el generalísimo Franco, vestido de capitán general, de modo que el vencedor de las tropas nazis y fascistas se abraza con el último aliado, se abraza físicamente con el último aliado del nazismo y del fascismo en la base de Torrejón. Y a partir de ahí cambió la vida española. Empezó, bueno, y gracias a los emigrantes españoles que nos enviaban las remesas en los años 60 y al turismo que empezó a llegar en masa desde luego. Y la España de los 60 no tenía que ver nada con la España de los 70. En la España de los 70 lo que estaba esperando todo el mundo es que Franco se muriera de una vez y este país pudiera ser normal. Bueno, ahora lo único que podemos desear no es que se muera, pero que se vaya de una primera vez, que le echen, que pase algo, no sé, es decir, para ver si efectivamente las generaciones pueden recuperar el espíritu de convivencia entre el PSOE y el PP. Todavía tienen más del 60% del electorado español. ¿Cómo es posible que para un tema como la inmigración, que no es un tema ideológico, es un tema que está ahí, no sean capaces de sentarse y no levantarse hasta que lleguen a un acuerdo? Es una cosa incomprensible.
eso como sobre nacionalismos, etc. Entonces el candidato nacionalista más españolista de Cataluña resulta que no deja que se enseñe otra vez en las escuelas en español, pese a que hay sentencias judiciales tremendas, y resulta que está siendo, como decía, mucho más nacionalista que Esquerra Republicana de Cataluña. Que la memoria histórica nos enseña que Esquerra Republicana de Cataluña dio un golpe armado contra el gobierno de la República y que el Partido Socialista Obrero Español organizó una revolución armada en Asturias contra el gobierno de la República, advirtiendo de que si perdían la revolución, palabras de Largo Caballero, no habría otra solución que la guerra civil. Eso es la memoria histórica también de este país. Vamos a dejar espacio para que Juan Luis se encuentre con sus lectores. Quería darle rapidísimamente la última palabra a Cayetana para una última intervención, si quieres, muy breve, y pasaríamos ya a la firma. Es difícil. No, hay tantas ideas que suscitan toda esta reflexión. Preguntabas cómo es posible que se llegue hasta aquí. Yo creo que muchos factores que efectivamente se ven en tantos sitios del mundo. El estado de Ecuador, México que he hablado, todo de Polonia. Pero esto que he denominado el apocalipsis cognitivo tiene mucho que ver. Es decir, aquí se está destruyendo la capacidad crítica de las generaciones, la educación. Alicia Delibes, que ha escrito un libro fantástico sobre educación, ya sé que no es un sitio para promover otro libro, se llama El Litri de Occidente, pero es un libro estupendo que explica qué se ha hecho con la educación, con el espíritu crítico, la capacidad de discrepar de las nuevas generaciones. Y el populismo funciona así, es un mecanismo enormemente sencillo, es decir, trata a los ciudadanos como menores de edad, por miedo a que no entiendan la verdad, o más bien que la entiendan y luego no les voten, y luego juega el divide y vencerás, que es una tecla muy sencilla de tocar, es decir, apela a las más bajas pasiones, con lo cual se trata de hacer algo que me enseñó mi padre. Mi padre me mandó una carta poco tiempo antes de morir, mi padre es un personaje maravilloso, y me dijo, me decía, el individuo siempre contará más dentro del género humano que el colectivo, y por tanto se trata de forjar, una carta en francés, forjar individuos, mal que pese a quienes buscan mayorías que ya llegarán después. Esa tarea de forjar individuos, ciudadanos, adultos, libres, responsables, críticos, exigentes, es la principal tarea que tienen las democracias liberales si quieren efectivamente sobrevivir a líderes de cuarta, caudillos, populistas, de quinta y demás. Luego está el asunto de las identidades, que yo realmente creo con Tony Judd que es el mal. Es decir, las identidades son el verdadero problema del siglo XXI, como lo fueron en el siglo XX. O sea, el nacionalismo, la guerra, el nacionalismo cree la destrucción del siglo XX. En España tenemos la mala suerte que convergen dos tipos de políticas identitarias. Nuestra autóctona política identitaria, centrífuga, xenófoba, etcétera, en ciertos territorios, más la nueva izquierda identitaria, que divide la sociedad en bloques, hombres, mujeres, homosexuales, transexuales, colectivos, etc. Y eso es un paso atrás respecto a una película que todos recordaréis, yo siempre la recuerdo, que es Adivina quién viene a cenar esta noche. Película maravillosa con Sidney Poitier, y hay esa escena en la que Sidney Poitier, que es enamorado, abogado, negro, guapo, apuesto, es enamorado de una chica rubia, blanca, entonces van a cenar a casa de sus próximos suegros, invitan a los padres de él. Y él tiene una muy agria discusión dentro del despacho con su padre, porque su padre no entiende que pueda haberse enamorado de una mujer blanca y que fuera a casarse con ella. Y le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre renegar de tu raza, renegar de los derechos civiles, de la batalla de tus padres y ancestros y antepasados por conseguir esos derechos? Y en un momento se torna muy agria, muy hacia la conversación, y hay una pausa, y Sidney Poitier, que es John Prentice, el abogado, le dice, mira papá, yo te adoro, yo te amo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro y yo me veo a mí mismo solamente como un hombre. Y ese paso, que es el paso de una política, una visión identitaria, una visión cívica, una visión ilustrada, moderna, en la que no se nos juzga por nuestros atributos identitarios, arbitrarios, piel, sexo, lo que fuera, sino simplemente por nuestras conductas, por nuestros hechos, es lo que está siendo laminado en el día de hoy. Y eso nos aboca a una regresión tribal. Y la tribu, ¿qué es lo que pasa? El miedo, el diferente, el conflicto, la confrontación, el nacionalismo, las identidades, ¿no? Con lo cual,
no es por desmentir, digamos, matizar a Juan Luis con el tema de la reforma constitucional, pero cualquier reforma que no implique una batalla cultural feroz contra las identidades y los nacionalismos no servirá para nada. Nuestro problema es cultural, mucho más que legal o político. Y ya para acabar, una reflexión, ¿no?, sobre la política. Decía Juan Luis, ¿no?, que él es optimista porque la España y la sociedad, y es verdad, pero no hay nada más importante que la política. Nada. Es decir, la política es lo que tiene la capacidad de destrucción infinita y también de reconstrucción. Y necesitamos que a la política se dediquen los más honestos, los más competentes, los más formados, los más inteligentes, los mejores de una sociedad. Y eso exige, yo creo que, por supuesto, prestigiar el oficio, pero eso también exige responsabilizar a los políticos. Y en eso sí coincido plenamente también con Juan Luis, que es uno de los problemas es que a los políticos las estructuras de partidos quitan responsabilidad hacia abajo. Entonces un diputado efectivamente es perfectamente intercambiable con otro. No tenemos libertad de voto, por lo tanto tampoco tenemos responsabilidad, por lo cual da igual que sea Pedro, Mario o Bárbara, porque por eso no voto, lo que es el voto, ¿no? Y si damos responsabilidad al diputado, responsabilidad al político, también, digamos, libertad, perdón, también va a abrir la responsabilidad de hacerse cargo de su voto. Y parte del proceso de dignificación. Y ya por último, el tema de la verdad y los medios, ¿no?, gran asunto. La cuestión, evidentemente la verdad ha desaparecido, hay que volver a instaurarla en la vida pública. Es decir, aquí Ricardo y yo podemos tener una discusión salvaje sobre miles de asuntos, pero si estamos de acuerdo en que hay 2 vasos aquí de agua, podremos, a partir de eso hecho objetivo, hay un suelo sobre el que podemos operar, ¿no? Si esto desaparece como verdad objetiva y todos son hechos alternativos y son tus visiones, tus sentimientos frente a los míos, no hay pacto posible, ¿no? Con lo cual hay que restaurar la verdad en la conversación y alguien tiene que pagar la verdad. Y la pregunta es, ¿quién paga la verdad? O sea, ¿qué empresarios, quiénes son los financiadores de la verdad? Porque en el ecosistema salvaje en el que estamos, fragmentario, las redes sociales compiten, ¿no?, con los medios tradicionales a ver quién tiene más likes, más clics, más share. Y eso hace que la verdad desaparezca, evidentemente, porque en esa competencia feroz, claro, el que tiene más likes no es necesariamente el que dice la verdad. Con lo cual hay que encontrar a personas, y aquí seguramente hay alguna, que quiera financiar la verdad y la reconstrucción y recuperación de la verdad en la vida pública. La ética del engaño. Y es de Oxford, Universidad de Oxford. Abrimos el espacio para las firmas. Muchas gracias a todos.